Muy buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos con su programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Es nuestra intención aprender conceptos teológicos, reflexiones históricas, lo que ha pasado a través de los tiempos, Dios y su obrar. Sean todos bienvenidos. Estamos, como cada lunes, con el profesor Joel Zarman, candidato a doctorado del seminario Westminster. Joel, buenas noches. Buenas noches, gracias otra vez por la oportunidad. Seguimos entonces estudiando los padres apostólicos, hemos analizado sus escritos, hemos reflexionado en la historia de la persecución que se ha dado en la iglesia, y hoy entonces vamos a seguir con el pastor de Hermas, ¿verdad, Joel? Sí, así es. Ya estamos concluyendo la sección de los padres apostólicos, estos escritos anónimos, y ahora llegamos a este. ¿Quién nos faltaría después de Hermas? ¿Quién nos faltaría? Tenemos también la epístola a Diogneto, que es una de las primeros tratados apologéticos, y luego lo que le llaman los fragmentos de Papías, que no son mucho. Solamente faltan dos. Entonces, después de Hermas, sí. Hermas es uno de los largos, pero después dos cortitos. Y listo, y ahí terminamos con los padres de la iglesia. Qué buena enseñanza, qué buen tiempo para que todos y los hermanos podamos afirmarnos, podamos conocer, podamos tener clara todas estas perspectivas, porque como hablábamos en un comienzo, son cosas que casi no se trabajan dentro del cuerpo cristiano. Creo que la Iglesia Católica le da cierta relevancia un poco más a los padres apostólicos de lo que se le da a la Iglesia protestante, por lo menos en Latinoamérica. Pero esto ha sido una gran oportunidad para aprender todos estos datos históricos y cómo relacionarlos con la actualidad. Listo, Joel, entonces seguimos. Muy bien. En nuestro tiempo, después de la Biblia, el libro más popular entre cristianos en el mundo, solemos decir, es El Progreso del Peregrino, en nuestro tiempo. Esto parece ser lo que representa el pastor de Hermas en el segundo y tercer siglo para la iglesia. Fue muy, muy popular, muy conocido, leído, preservado y citado. Hasta hubieron quienes pensaron que fue parte de las Escrituras, y los mencionaré más adelante. Este libro no es lo que uno espera, ¿sí? Voy a leer el comienzo, todo el comienzo del libro, desde la primera palabra, y vamos a ver qué tan raro es este escrito. Así comienza. El amo que me crió me vendió a una tal Roda, en Roma. Al cabo de muchos años la encontré de nuevo, y empecé a amarla como a una hermana. Después de cierto tiempo la vi bañándose en el río Tíber, y le di la mano y la saqué del río. Y al ver su hermosura razoné en mi corazón diciendo, cuán feliz sería si tuviera una esposa así en hermosura y en carácter. Y reflexioné meramente sobre esto, y nada más. Así comienza la obra más popular de lectura piadosa, de religión, después de la Biblia, obviamente, de los primeros 2 siglos. Y esto es muy raro. Él está viendo una mujer que se está bañando. Ella no se está bañando en traje de baño. Y él está diciendo, qué bonita, ojalá estuviera casado yo con ella. Y así empieza esta obra. Entonces esto es algo muy extraño. No están viviendo en los mismos tiempos que nosotros. Y el narrador, como hemos visto ya en lo poco que yo leí, comienza su vida como un esclavo. Es algo muy distinto a lo que vemos hoy día. En los tiempos romanos, pues era muy común ser un esclavo, y muchos cristianos lo eran. Él tuvo una dueña, esta Roda, que fue su dueña o ama cristiana. Ella aparece luego en la visión, es una cristiana. Y parece que después de un tiempo el hombre consiguió su libertad, y ahora creo que mientras escribe esto ya es un hombre libre, mientras tiene estas visiones.
Entonces, ahí tenemos un esclavo o un hombre que fue esclavo escribiendo esta extraña visión, y resulta que es uno de los documentos más citados, más leídos afuera de la Biblia entre los cristianos de este tiempo. ¿Qué sabemos sobre este documento? La obra proviene de Italia, parece ser de Roma mismo, representar cristianismo romano. Ya en las primeras palabras menciona la ciudad de Roma. Ireneo, que es uno de los padres de la iglesia del segundo siglo, muy famoso por sus polémicas contra los gnósticos, Clemente de Alejandría, un erudito del segundo siglo, y el muy famoso Orígenes, aceptaron esta escritura, el pastor de Hermas, como si fuera parte de la Biblia. También Tertuliano. Hermano, una pregunta. Entonces, ¿en sí quién era Hermas? Era este hombre que empezó como esclavo y fue un hombre y se libró, pero aparte de eso no sé mucho. Fue casado. Cuando vio a esta mujer ya era casado, ya tenía esposa e hijos. Con razón, luego aprendemos de eso. Con razón se ve tan extraño como usted lo manifestaba desde el comienzo, ¿no? O sea, era un hombre que era un esclavo, ¿verdad? Uh-huh. Este esclavo recibe esta visión, no es que lo haya vivido, sino que recibe una visión y empieza a escribir en relación a la visión que está recibiendo. Es decir, no es que él haya visto a la mujer físicamente, ¿o sí? Él no dice que esta parte es una visión, luego empiezan sus visiones. No estoy seguro si lo es o no lo es. Dudo que lo sea, pero luego viene a ser parte de su visión que él la haya visto porque ella lo regaña. O sea es como una mezcla entre realidad y una visión dada. Es como una mezcla. O sea, inicia con una visión real y después ya empieza a manifestar cosas, no sé. Es que no dice que esta parte es una visión, sí. Luego tiene visiones que incorporan eso. Pero esto es como el comienzo de su narrativa y no dice, esta es mi primera visión. Lo hallamos dentro de lo que llaman la primera visión como el primer capítulo, pero no dice es una visión. Pero bien interesante esta situación que se da, ¿no? Poco usual, ¿no? Atípica en relación a lo que uno esperaría de un escrito tan importante que se da en este tiempo, ¿no? También tiene un propósito, como vamos a ver más adelante, pero sí, es muy extraño. No es como nosotros escribiríamos una obra de piedad el día de hoy. Pero quizás ellos encontrarían nuestras películas religiosas igual de extrañas, no sé. Podría ser, claro, al ver ciertas circunstancias que nosotros manifestamos o vivimos en las canciones o el cine cristiano, podrían ver muchas cosas extrañas en la realidad. Continúe, Joel, por favor. Entonces, mencioné 3 padres que pues pensaban que era escritura, que era de parte de la Biblia. Tertuliano también fue uno que inicialmente aceptó este documento, el pastor de Hermas, pero luego lo rechazó. Y él lo rechazó cuando se volvió un montanista. En un próximo episodio quizás podamos hablar más de lo que es el montanista cuando hablemos de los herejes que se están manifestando. Pero Tertuliano fue un hombre que creemos, pues aceptamos mucho de lo que él escribió como buenas cosas ortodoxas, pero tenía unas creencias extrañas y una de las cosas que hizo se metió con esa secta de los montanistas al fin de su vida. Los montanistas eran muy rigurosos, ¿sí? Eran como puritanos en su rigor, todo lo más fuerte y lo más duro. Y por eso a él le pareció laxo este escrito del pastor de Hermas y lo rechazó, porque el pastor de Hermas permitía que la gente se volviera a casar una segunda vez por una razón. O sea, si se muere su esposo o esposa, se pueden volver a casar, y también permitía divorcio. Y eso a Tertuliano le parecía malo. Los montanistas decían, una persona se puede casar una vez, si se muere su esposo o esposa, si hay un divorcio, ya no pueden volverse a casar. Entonces rechazó la obra porque parece que lo permitía. O sea que el problema de las segundas nupcias no es un problema moderno, sino que es un problema que se ha dado
en la historia. Es decir, siempre se ha tenido como la duda de cuál es la realidad, cuál es la verdad en esta circunstancia. En este caso son sectas, pero o sea, creo que en el mundo antiguo también había un poco de controversia. Aún en ese momento, ¿ya tenían el Nuevo Testamento completo en sus manos? No, ¿cierto? No, no, no. No, él no lo tenía porque aún la epístola estaba tratándose de ser, digamos, confirmada, como nos acabó usted de decir, que podía ser como inspirada, o algunos la tenían como inspirada para Sí. que se hubiese metido dentro del canon. Entonces, digamos que la revelación en estos asuntos, como las segundas nupcias, todavía era mucho más limitada de lo que podemos tener hoy día. Sí, puede ser por eso que lo fuera. Siempre hay que recordar que las bibliotecas antiguas, si una persona tenía 200 o 300 libros, pues eso les parecía mucho, ¿sí? Entonces, una tercera parte, poco menos de una tercera parte, los 66 libros de la Biblia, ya son como una pequeña biblioteca, o sea, una biblioteca de buen tamaño para ellos. Entonces, también por eso es demasiado esperar que tengan todos los libros coleccionados. Nosotros pensamos de la Biblia como un libro y debemos pensar así, pero en ese tiempo todavía están haciendo la colección y le parece mucho y pues entran otros libros a veces porque tocan sobre asuntos cristianos. Entonces, sí se aceptó, uno lo rechazó, pero eso era lo que pensaban acerca de ese documento en ese momento bastantes de los líderes. El documento consiste de 3 secciones grandes. La primera sección contiene 5 visiones, son como sueños, ¿sí? En una hasta dice Hermas: estuve caminando y mientras caminaba me quedé dormido y me puse a soñar. Así es como habla el tipo y es muy extraño para mí que diga ese tipo de tonterías, pero así es. Y en uno de sus sueños, en uno de estas visiones, ve una señora anciana y él cree que es la Sibila de los tiempos griegos, de los tiempos clásicos, la Sibila, pero resulta que es la iglesia. Entonces voy a leer un poquito más de la segunda visión. Hermano Joel, Sí. antes de esa parte, ¿qué es la Sibila? Es un oráculo, una mujer que era oráculo en el mundo griego. Iban a Delfos y ahí vivía como en un lugar extraño y le pedían la fortuna, que le dijera qué es lo que iba a pasar. Y la Sibila predecía las cosas. Él vio a esta señora anciana y en vez de pensar en algo relacionado a su religión, pensó en un contexto pagano para explicar lo que estaba viendo. O sea que pensó que era la Sibila. Sí. Ah, muy bien. Continúe. Y resulta que era la iglesia. Sí. Ok, esto es lo que dice en su segunda visión. Yo iba camino a Cumas, en la misma estación como el año anterior, y recordaba mi visión del año anterior mientras andaba. Recordemos, esto es su segunda visión. Entonces, un año después tiene otra visión. Y de nuevo me tomó un espíritu y se me llevó al mismo lugar del año anterior. Cuando llegué al lugar, caí de rodillas y empecé a orar al Señor y a glorificar su nombre porque me había tenido por digno y me había dado a conocer mis pecados anteriores. Eso es lo que le ocurrió en su primer visión. Dios lo confrontó con sus pecados, que él está casado, que su esposa no se porta bien, que no cuida su lengua, que sus hijos son malcriados y lo había regañado a través de la señora Roda que habíamos encontrado primero. Entonces está dando gracias por eso. Pero después que me hube levantado de orar, vi delante de mí a la señora anciana, a quien había visto el año anterior andando y leyendo un librito. Y ella me dijo: ¿puedes transmitir estas cosas a los elegidos de Dios? Y yo le contesté: señora, no puedo recordar tanto, pero dame el librito para que lo copie. Tómalo, me dijo, y asegúrate de devolvérmelo. Yo lo tomé y me retiré a cierto lugar en el campo y lo copié letra por letra porque no podía descifrar las sílabas. Este es un hombre que está escribiendo un libro que dice que no puede leer muy bien. Cuando hube terminado las letras del libro, súbitamente me arrancaron el libro de la mano, pero no pude ver quién lo había hecho. Entonces son cosas así. Hermano Joel, Así es decir, vemos en el escrito
cuántos personajes. Vemos la señora Roa, ¿sí? Sí, Vemos la señora como la que él pensaba que era como el oráculo. sí, Son dos personajes y él. sí. O sea, dos señoras diferentes y él que es el que está recibiendo la visión, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Era como para tener claridad en los personajes que estamos viendo y cómo es que él está analizando o está mostrándonos, pues, esto que quiere mostrarnos en relación a la visión que está recibiendo. Sí, no sé cuánto ayude tener claridad sobre lo que dice Hermas. Creo que parte del punto Sí, es que no se es entiende difícil mucho, saber ¿no? lo que está ocurriendo siempre. Es muy Y complejo porque manifiesta ciertas situaciones que, como usted decía en el comienzo, no son claras y son bastante desanimantes. Pero es extraño que a pesar de eso sea uno de los escritos más leídos, ¿no? En sí, este sí, tiempo, a pesar de la confusión que manifiesta. Y para nosotros leerlo hoy en día, pues mucho más, pero que ellos lo puedan asimilar y la iglesia haberlo leído y apreciado, pues quiere decir que en su contexto, en su cultura, tenía un aprecio especial este libro. Es decir, sí. hay un mensaje claro ahí que ellos estaban recibiendo. Sí, señor. Ok. Entonces, dentro de la quinta visión, la primera sección consiste de 5 visiones, dije. Dentro de la quinta visión llega el famoso pastor, se llama el pastor de Hermas. Llega el famoso pastor que le acompaña después. O sea, un pastor, uno que cuida ovejas. No estamos hablando aquí del pastor de una iglesia. Y este pastor le acompaña en todo lo que sigue, que es la mayoría del libro. Y se abre dentro de la quinta visión lo que es la segunda sección del libro. La segunda sección del libro contiene 12 mandatos. Unos son breves, otros son más largos, ya se vuelven casi exhortaciones. Por ejemplo, voy a leer el 10º mandato para dar una idea de cómo son estos mandatos. ¿Qué es lo que le mandan a Hermas? Le dicen, ahuyenta de ti la tristeza, me dijo, le dice el pastor a Hermas. Ahuyenta de ti la tristeza, porque es la hermana del ánimo indeciso y el temperamento irascible. ¿Cómo, señor? Le dije, es hermana de estos, porque el temperamento irascible me parece ser una cosa, el ánimo vacilante otra, la pena otra. Eres un necio, me contestó. Así le suelen hablar a Hermas en sus visiones. Eres un necio, me contestó. ¿Y no te das cuenta que la tristeza es peor que todos los espíritus y muy fatal para los siervos de Dios, y más que todos los espíritus destruye al hombre y apaga al Espíritu Santo, y por otro lado lo salva? Yo, Señor, le dije, no tengo entendimiento y no comprendo estas parábolas, porque ¿cómo puede destruir y salvar? Esto no lo comprendo. Y creo que esto nos da un sentido de por qué funciona esta narrativa de Hermas, porque cuando él escribe, él siempre se pone como el hombre más tonto, el hombre más necio, y hace todas las preguntas que a uno se le ocurren cuando se confunde con lo que está ocurriendo, y le tienen que explicar todas las cosas, y así va progresando el libro. Lo que sigue es que le explican qué es lo que quieren decir por todas estas cosas. Es como una estrategia literaria, yo creo, de Hermas, que recibe todas estas revelaciones, pero trata de humillarse como si fuese bastante tonto. En la primera visión vimos que quiere una esposa como esta mujer que ve que se está bañando. Luego nos enteramos que ya tiene una esposa y que no la gobierna bien y necesita arrepentirse. Sí. Es decir, él tenía una esposa y cómo se enteran, históricamente, cómo se entera que él tenía una esposa. ¿Dónde se manifiesta eso? ¿En algún escrito? Él mismo lo dice. En la epístola o en el escrito mismo, en algún Sí, momento. en la misma primera visión dice, encuentra a esta mujer ahora en la visión y ella le dice, Hermas, tú tienes
tú tienes muchos problemas más que tus malos pensamientos cuando me viste bañando. El problema contigo es que tienes una esposa que no la gobiernas y ella usa su lengua para maltratar a la gente, y el otro problema es que tus hijos son malcriados y no caminan en las sendas de Dios. Entonces ahí nos enteramos. Él nos da a entender. Yo creo que es una estrategia literaria de Hermas que hace eso. O sea, Hermas pareciera que quería mostrar su condición real y de alguna manera ver que no era que fuese tan especial como se podría pensar o algo así, como no dar una relevancia tan fuerte a su persona, sino que se concentrara más bien en la revelación o en la visión. Pero no quiere decir que necesariamente que esto pues no sea verdad, ¿no? Desde el momento en cómo él lo ve, es decir, que no sea verdad que él haya sido un mal esposo. Sí, pero no hay forma de comprobar eso. No hay forma, aunque él lo dice, pero no hay forma de, puede ser como usted dice, una forma de literatura o de expresión para que no se centre la lectura en él, sino que se centre tal vez en la revelación o en la visión que él manifiesta ver. Pero sí, es interesante y es bueno, de todas maneras, que este hombre pues ponga esa condición. Tal vez por eso me atrevo a pensar que fue tan leído, ¿no? Porque no hay cosa más, uno lo ve en el pastorado. Una persona puede, digamos, soportar que el pastor no sea el mejor predicador, puede soportar que el pastor no sea el mejor vestido, pero una congregación, digamos, que no soporta es la hipocresía. Y de pronto esta manifestación genera que las personas puedan identificarse en un sentido con Hermas. Sí, yo creo que muestra algo de la inteligencia de Hermas como escritor, que usa esta estrategia narrativa para hacer las cosas de esa forma. Y entonces tiene valor. O sea, los lectores que lo piensan, que lo analizan, crecen, como nosotros en estos momentos hemos crecido en apreciar lo que hace Hermas. Exacto, se identifica uno con un hombre real, que está recibiendo una cosa especial, por decirlo de alguna manera. Listo, Joel. ¿Algo más? Listo. Entonces, ese es un ejemplar de los mandatos que tiene en la segunda sección. Primera sección, 5 visiones. Segunda sección, 12 mandatos. Tercera sección contiene 10 similitudes o parábolas. La verdad, este libro puede ser muy aburrido y yo nunca lo he leído entero porque es largo y sí aburre bastante, pero tiene unas cosas a veces interesantes, como hemos narrado, y también en las parábolas. Las parábolas suelen ser de temas agrarios. No es enseñanza basada en situaciones urbanas, sino en el campo, que es interesante porque parece que el hombre es un esclavo romano, que vivía en la ciudad, pero sus parábolas, sus similitudes, vienen del campo. Un pequeño ejemplo de lo que dice. Parábola 8. Y me mostró un gran sauce, que hacía sombra a llanuras y montañas. Y bajo la sombra del sauce se habían congregado los que son llamados por el nombre del Señor. Y junto al sauce había de pie un ángel del Señor glorioso y muy alto, que tenía una gran hoz, y estaba cortando ramas del sauce, y dándolas a la gente que se resguardaba debajo del sauce. Y les daba varas pequeñas de un codo de longitud. Y después que todos hubieron tomado las varas, el ángel puso a un lado la hoz, y el árbol estaba sano, tal como yo lo había visto al principio. Entonces me maravillé dentro de mí y dije, ¿cómo es posible que el árbol esté sano después que le han cortado tantas ramas? Entonces esa es una de las visiones. Sucede que este árbol representa la ley de Dios. Y lo que está haciendo el ángel es darle a cada persona, cada cristiano que está bajo el sauce, una vara, una porción de la ley de Dios, o sea, como para representar la ley, para darle una porción del árbol, y ellos tienen que guardarla. Lo que hacen es que regresan cada uno con su vara.
Y si han guardado la ley, la vara está viva, ¿sí? Todavía está verde y hasta da fruto y son premiados. Pero algunos no guardan la ley, se les seca la vara o se les parte o solo una parte de la vara está verde y no son premiados. Por ejemplo, aquí regresan algunos, pero los que han entregado sus varas 2/3 secas y 1/3 verde, estos son los que han sido creyentes, pero se hicieron ricos y tuvieron renombre entre los gentiles. Entonces se apartaron de los caminos de Dios para hacerse famosos en el mundo. Se revistieron de gran orgullo y se volvieron arrogantes y abandonaron la verdad y no se juntaron con los justos, sino que vivieron del todo a la manera de los gentiles. Y su camino les pareció más placentero a ellos. Pese a todo, no se apartaron de Dios, sino que continuaron en la fe, aunque no hicieron las obras de la fe. Muchos de ellos, por consiguiente, se arrepintieron y tuvieron su habitación dentro de la torre. La torre, yo creo, ya es el cielo. O sea, ¿qué está pasando? Estamos viendo que Él nos está dando una forma de entender cómo era la vida de los cristianos. Habían gente en las iglesias que se volvían cristianos, pero luego se volvían orgullosos y arrogantes, abandonaban un poco la congregación de los cristianos, vivían como los gentiles y se volvían ricos, entonces estaban quizás participando en ritos paganos y cosas así, lo que les pareció más placentero a ellos, pero no se apartaron del todo, entonces no negaron del todo la fe, pero no vivían como buenos cristianos, tenían estos aspectos mundanos. Esto es lo que él ve en sus similitudes y el uso y el valor que tenía para la iglesia tener estas cosas, porque pues así puedes hacer enseñanzas, predicaciones, aplicaciones acerca de lo que está sucediendo. Sí. Vemos entonces que el escrito es bastante alegórico. Sí. Constantemente vemos ese patrón, entendiendo la alegoría, como nos explicaba Joel también en la enseñanza anterior, como manifestando ciertas situaciones o aplicándolas a aspectos de la salvación, ¿no? En relación a ciertas historias o sucesos que le estaba ocurriendo en sus visiones a Hermas, ¿verdad? Sí, como el lenguaje figurativo, como en una visión, algo que no es real, no tiene visiones de cosas extrañas. Exacto, era como interpretación de sueños, casi por decirlo de alguna manera. Sí, exacto. Como el que tenía esa visión y lo interpretaba y eso era lo que hacía referencia en este sentido. Es interesante porque hermanos casi que lo hubiesen tomado en su momento como inspirado, ¿no? Sí, parece que con cosas así pues se le hacía muy práctico para la enseñanza en la iglesia, especialmente, o sea, él daba estas visiones y luego decía, es que yo soy un burro y no entiendo, por favor ángel, explícamelo, y el ángel le decía, eres un necio, y seguía a continuación a explicarle todo lo que no entendía, y ahí lo tenemos escrito, o sea, interpretadito, para que no tener que uno luchar con eso. Exacto, estaba la visión y la interpretación prácticamente después de la reacción que tenía Hermas en relación a esa visión, ¿verdad? Así es. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el tema principal de la obra? El tema principal es el arrepentimiento. Busca distinguir entre arrepentimientos insinceros y los que realmente son sinceros. Y eso se sabe por los frutos. Leo un poco de la 10ª parábola para ilustrar. Después de haber escrito este libro por completo, el ángel que la 10ª parábola es la última, entonces estamos llegando al fin. Después de haber escrito este libro por completo, el ángel que me había puesto en manos del pastor vino a la casa en la que yo estaba y se sentó en un sofá, y el pastor estaba de pie a su mano derecha. Entonces me llamó y me habló de esta manera. Te he puesto en las manos de este pastor, me dijo, a ti y a tu casa para que puedas ser protegido por él. Cierto, Señor, le contesté. Y él me dijo, así pues,
Si deseas ser protegido de toda molestia y toda crueldad, tener éxito también en toda buena obra y palabra, y todo el poder de la justicia, anda en sus mandamientos que te he dado, y podrás dominar toda maldad, porque si guardas sus mandamientos, se te someterá todo mal deseo y dulzura de este mundo. Además, te acompañará en éxito en toda buena empresa. Abraza su seriedad y moderación y proclama a todos los hombres que él es tenido en gran honor y dignidad por el Señor, etc. Pero mira lo que dice, un segundito, mira lo que dice. Esto no es lo que predican, por ejemplo, los que predican el evangelio de la prosperidad. Él dice, guarda los mandamientos del Señor, ¿por qué? Para que te vaya bien en toda buena obra y palabra y el poder de la justicia, o sea, cosas espirituales. Y eso me parece algo muy bueno acerca de esta enseñanza. Sí. Es importante lo que Joel nos está diciendo de cómo, digamos, se puede tener este concepto al cristianismo, el concepto que se puede vivir, que se puede entender y se puede poner en práctica tanto en su tiempo como hoy en día. Y creo que eso, digamos, en un momento podríamos hablar un poquito más de cuál es el concepto del cristianismo que tiene este escrito de Hermas. Por lo pronto vamos a ir un momento a un himno. Vamos a escuchar Maravilloso es el gran amor. Y en unos segundos regresamos. Por favor, sigan en sintonía, que estamos estudiando El pastor de Hermas, su escrito.